en la fértil vega del Valle del Tajo, al noroeste de la actual provincia de Toledo, los romanos fundaron allá por el siglo I a.C. la ciudad de Cesaróbriga, un importante centro de comercio. Ya en esta época se documenta en este lugar la primera industria cerámica. Con la caída del imperio, fueron los visigodos los que se asentaron en la ciudad, que por entonces llegó a ser sede episcopal, hasta que en el siglo VIII fue tomada por los musulmanes, que la rebautizaron como Talavira. Su importancia estratégica hizo que estos fortificaran la ciudad con las murallas más altas y mejor construidas del Islam hispano, que provocaban la admiración de los propios árabes. Ganada para los cristianos definitivamente por Alfonso VI en 1083, jugó un importante papel en la Reconquista. Sus murallas se reforzaron, llegando a tener hasta 47 torres. A través de los puentes tendidos sobre el Tajo y el Alberche, la villa se comunicaba con el exterior. Es en este trazado medieval donde se fueron construyendo los edificios más importantes de la ciudad. Las iglesias de Santa María, de Salvador, de Santiago. También se iban fundando conventos tanto masculinos como femeninos. El de los Jerónimos, el de San Benito, el de la Compañía de Jesús, el de las Bernardas o el de las Carmelitas Descalzas. Entre los edificios civiles sobresalen el Palacio de los Marqueses de Villatoya, el antiguo ayuntamiento, el Hospital Municipal o el Palacio de los Cardanes, hoy nuevo ayuntamiento. Así llegamos al siglo XVI, auténtico siglo de oro de Talavera, con figuras insignes como el historiador jesuita Juan de Mariana, el agrónomo Alonso de Herrera o el conquistador Francisco de Aguirre. Es en esta época cuando crece la industria de la cerámica. Sus azulejos y vajillas los incorpora Felipe II a su ajuar y comienza a exportarse al resto de Europa y al nuevo continente. Después de un periodo de decadencia, desde finales del siglo XIX, con la llegada del artista Ruiz de Luna, conoce un nuevo periodo de florecimiento. La emblemática Plaza del Pan también experimenta una transformación en aquel siglo XVI. Nicolás de Vergara el Mozo es el encargado de su remodelación, dándole forma de circo romano. A esta plaza se asoman importantes edificios, pero entre todos ellos sobresale la Colegiata de Santa María, un templo que hunde sus raíces en el siglo XI y que ya en 1211 fue elevada a la categoría de colegiata, tal como consta en el documento conservado en su archivo. Desde el siglo XVI ya presenta el estilo gótico mudéjar que podemos contemplar ahora. A la Plaza del Pan se abre la portada principal con 7 arcos ojivales con capiteles corridos decorados con bustos y follajes góticos. En la parte superior llama la atención su inmenso rosetón, construido en ladrillo y recubierto de estuco. La torre, que no terminó de levantarse hasta el siglo XVIII, muestra ya en los últimos tramos las señas barrocas. El interior del templo sorprende por lo magnífico de sus proporciones. Su planta es rectangular, formada por 3 naves longitudinales rematadas por ábsides poligonales y sin crucero, cubiertas por bóvedas de crucería con terceletes en la nave central. Los distintos tramos están separados por pilares con 8 columnas adosadas, coronadas por capiteles adornados con bustos humanos, ángeles e incluso formas femeninas. En el pasado año, coincidiendo con el 8º centenario de su erección como colegiata, se pudo reinaugurar el templo después de 10 años de trabajos de rehabilitación. Hemos procurado resaltar aquellos elementos que a nosotros nos parecen importantes en un gótico de este tipo. Es un gótico que evidentemente por sus materiales son materiales pobres, pero nos parece un gótico, un templo muy digno, además lo queremos muchísimo aquí en nuestra tierra, este templo, e intentamos la luminosidad sobre todo, la altura, todo esto, ser respetuoso, potenciarlo y que aquello le imprima o potencie más el carácter que ya tenía, la propia personalidad del edificio. Hubo una actuación muy importante que se gestó a lo largo de las obras y era descubrir por debajo de unas cubiertas laterales que había unos grandes ventanales que estaban tapados, que ahora ya en el templo pueden verse porque finalmente conseguimos que se autorizara a eliminar esas cubiertas pasando a unas cubiertas planas que nos ha dado
recuperar esos ventanales que ya debieron existir en la antigüedad y que por las distintas actuaciones laterales sobre la iglesia pues los taparon. Al entrar en el interior de la iglesia nos encontramos con humedades bastante importantes, tanto por capilaridad como por el mal estado de las cubiertas que había en ese momento. Entonces aplicamos un producto especial que dio muy buen resultado y luego se pintó, que fue otra de las actuaciones que hemos hecho en el interior de la iglesia, que fue pintar y adecentar tanto las naves como todas las capillas. Y luego también una parte muy importante ha sido la iluminación artística. Hemos intentado interpretar esa luz diurna que entra a través de los ventanales de alabastro mediante lámparas artificiales, evidentemente, para ese recogimiento interior. El claustro está adosado a las capillas de la nave sur del templo. De planta cuadrada, fue construido con sillería de granito a mediados del siglo XV. En el patio se conserva aún el pozo de una noria con brocal, también de granito de una sola pieza. Unos grandes arcos ojivales, acristalados en la última restauración, comunican el patio con las 4 naves del claustro, cubiertas todas ellas con bóvedas de crucería. En uno de los muros se conservan los restos del autor de la Celestina, Fernando de Rojas, que fue alcalde de la ciudad. La larga historia del templo también se aprecia en su decoración, que reflejan los gustos y los intereses de las distintas épocas, como por ejemplo el retablo del altar mayor. Él recoge el interés y el esplendor económico que en el siglo XVIII sufre la ciudad mediante la Real Fábrica de Seda y el esplendor de la cerámica. Los talaveranos quieren cambiarlo y por eso cambian de estilo, dejan el neomudéjar, dejan el gótico y cogen el neoclásico. Es entonces cuando se recurre a Maella para que pinte el cuadro de la Asunción de la Virgen y es cuando cambia de fisonomía este retablo de la Colegial, donde se ve la gran pureza de línea y la belleza que en sí tiene. Si pasamos a la nave lateral, donde está la capilla de los santos mártires, lo que antiguamente era capilla de San Juan, podemos admirar una cerámica del siglo XVII, de las mejores que se hacían en aquella época, con unos grutescos y unos temas realmente sorprendentes. En la capilla del Santísimo nos encontramos un gran cuadro de Blas de Prado, pintado en 1592. Blas de Prado, aparte de amigo, se le considera como un discípulo del Greco. En el tema que toca es la aparición de Santa Locadia al San Ildefonso. Podemos admirar la gran calidad de este cuadro, donde la Santa Locadia cambia totalmente una gama de colores más transparentes, más dulces, más claros, y el barroquismo detallista de todos los ropajes de los personajes que le acompañan. Un arco de medio punto y una puerta de forja dan acceso a la capilla de San Francisco o la capilla del Cristo del Mar. El conjunto cerámico fue donado por Ruiz de Luna en 1942 en agradecimiento al Cristo al que rezaba pidiendo el feliz regreso de sus hijos de un viaje a América. El retablo del Cristo es copia del de Santiago. También cuenta la Colegial de Santa María la Mayor con una importante colección de cantorales y libros litúrgicos que consiguieron sobrevivir al expolio causado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Alguno tan curioso como este, provisto incluso de ruedas para poder ser trasladado. La nave sur está rematada por la capilla del Cristo de los Espejos, el titular de la Cofradía de los Regantes de Talavera. La imagen fue tallada por José de Zazo y Mayo en 1759. En otra de las capillas de esta nave se han colocado estas piezas recientemente rescatadas que probablemente pertenecieran al retablo original y que representan escenas de la vida de la Virgen. En definitiva, un templo lleno de belleza para la gloria de Dios y el servicio de los hombres.
después de los esfuerzos que ya os han contado, que se han hecho ímprobos por parte de instituciones públicas, el arzobispado y la parroquia, para arreglar culturalmente este hermoso edificio, lo importante no era eso. Lo importante y lo fundamental es que se dedica no a la cultura, sino al culto, sin olvidar la cultura. Y entonces, pues, es la parroquia, la titular, Santa María la Mayor, una de las parroquias principales y más antiguas de Talavera, junto con la de Santiago, y entonces la hemos precisamente restaurado para dedicarla de manera íntegra y total al culto, a dar gloria y alabanza a Dios, que es para lo que se hizo y es la finalidad que debe tener todo templo. En la sacristía, terminada de construir en 1715, encontramos esta preciosa talla de la Virgen con el Niño del siglo XV. Probablemente presidiera el antiguo retablo central. A ella, a Santa María, nos encomendamos en este domingo. Desde esta iglesia colegial de Santa María la Mayor, parroquia de Santa María la Mayor, en Talavera de la Reina, en esta lluviosísima mañana del mes de noviembre, donde celebramos la Eucaristía correspondiente al 26º domingo del tiempo ordinario. Una Eucaristía que preside el párroco de Santa María la Mayor, don Daniel León, a que acompaña el vicario parroquial, don Juan Muñoz, y don Santiago López, adscrito a esta parroquia, misionero durante muchos años en América, en Chile, en Perú. Un precioso templo de planta gótica mudéjar que ha sido recientemente restaurado y que en el año pasado, el 2011, celebró su 8º centenario. Bienvenidos. De manera especial, damos nuestra más cordial acogida a todos los que, no pudiendo estar físicamente presentes por edad o por enfermedad, os unís a nosotros en esta celebración a través de la 2 de Televisión Española.
que el amor misericordioso de Dios Padre, manifestado en la entrega eucarística de Cristo, nos ayude a reconocerle como único Dios y a descubrirle presente en todos los hombres, imágenes suyas y hermanos nuestros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comenzamos reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos prometes. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. La palabra que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza.
amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer. Como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Ha leído el Evangelio Juan Muñoz, vicario parroquial de esta parroquia de Santa María la Mayor, y su párroco, Daniel León, es el que va a predicarnos a continuación la homilía con las lecturas correspondientes a este 26º domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, la mayoría de los que nos encontramos aquí en esta mañana y la mayoría de los que nos seguís a través de la 2 de Televisión Española, recordaréis que de pequeños, cuando íbamos a la escuela o en la catequesis y nos preguntaban los mandamientos de la ley de Dios, los decíamos de carrerilla y luego terminábamos siempre con este estribillo: estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¡Qué maravilla! Porque fijaos, este estribillo es el que acabamos de escuchar en el Evangelio que se ha proclamado. Proviene ni más ni menos que de Cristo. Un judío, un fariseo, un doctor de la ley le ha preguntado por el primer y principal mandamiento de la ley de Dios. Esa ley maravillosa que un día Dios dio en el Sinaí a Moisés, esa ley que es de las más antiguas de las que tenemos constancia, la más corta casi con toda seguridad, la más sencilla, la más fácil de comprender y por supuesto la mejor, porque es divina, que nos la dio Dios, y es humana porque nos la ha dado para que los hombres seamos felices. La gran pregunta entonces es: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cumplir una ley que es tan sencilla, tan cortita y tan fácil de entender? Las leyes que nos hemos dado los humanos, largas, farragosas, ininteligibles, de cientos de artículos. Pero la ley de Dios, que solo tiene 10 y que Cristo ha resumido en 2, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿No será que es que quizá no hemos comprendido lo que eso significa? Fijaos cómo le responde Cristo al fariseo. El primero es este: escucha, Israel. Lo primero, escuchar. Oír sabemos que lo puede hacer cualquiera que no esté sordo, porque se oye con los oídos. Pero escuchar significa poner atención a lo que se oye y estar dispuesto a abrir el corazón a aquel que nos está hablando. El primero es este: escucha. Lo que Dios nos pide, que escuchemos, que abramos nuestro corazón a lo que nos va a decir después. ¿Y qué dice después? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Si de verdad escucháramos esto, si de verdad abriéramos el corazón a esta primera gran definición en la que se resumen todos los mandamientos, no tendríamos mayores dificultades en vivir los mandamientos de la ley de Dios. Porque si el Señor nuestro Dios es el único Dios y no hay otros, ¿a quién vamos a amar sobre todas las cosas sino a Él? ¿A quién vamos a tener como el primero y principal en nuestra vida sino a Él? Pero ¿qué nos ocurre? Que con demasiada frecuencia, por desgracia, los hombres nos fabricamos otros dioses, que ya no son Dios, que son ídolos, porque los hacemos nosotros. Otros dioses a los que nos es más fácil seguir, porque son más cómodos y porque los hemos hecho a nuestro antojo. El Dios dinero, el Dios poder, el Dios fama, el Dios placer. Y claro, cuando hay tantos dioses, ya sí que nos cuesta trabajo amar sobre todas las cosas al único Dios y Señor. Y esto es lo que Cristo nos pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero fijaos qué curioso. Este fariseo le ha preguntado a Cristo por el primer mandamiento y Cristo le responde con el primero y el segundo. ¿Por qué? Nos está dando a entender algo muy importante, que son inseparables, que el amor a Dios y el amor al prójimo es inseparable, que si no amo a Dios no puedo amar al prójimo de verdad, y que si no amo al prójimo viendo en cada persona una imagen de Dios, me va a costar muchísimo trabajo amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Cristo los une los dos, que en definitiva son un solo mandamiento. Es el mandamiento del amor, pero que tiene, como si dijéramos, dos dimensiones. Una vertical,
amor a Dios por encima y sobre todas las cosas, y una horizontal, amor al prójimo como a mí mismo. Esto es lo que Cristo dice en el Evangelio. Qué bien lo había entendido el apóstol San Juan, el discípulo amado de Cristo, cuando en su primera carta nos dice: mirad, nadie puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar a su hermano al que ve. Nos está queriendo decir bien claro que el amor a Dios tiene que ser el primero en todo rango, por supuesto, pero que ese amor a Dios le tengo que demostrar en el amor a mi prójimo, a mi hermano, a aquel con el que estoy, aquel con el que me tropiezo cada día, aquel con el que trabajo. Ahí está la clave fundamental. Y todavía, y termino, Cristo da un paso más. Al final de su vida, en la última cena, fijaos lo que nos dice. Cristo, que nunca ha mandado nada, que siempre ha aconsejado, ha amonestado, Cristo, que nunca ha impuesto, sino que ha expuesto la doctrina evangélica, en la última cena con sus discípulos manda. Yo creo que es la primera vez que aparece en el Evangelio. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero si eso ya estaba en la ley, es que lo importante es cómo. ¿Cómo quiere que nos amemos? Ahora ya ha dado un paso más. No es amar a los otros, al prójimo como a ti mismo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, nos dice Cristo. ¿Y cómo nos ha amado Él? Ahí lo tenemos, en la cruz que ha presidido nuestra procesión. Cristo nos ha amado hasta estar dispuesto a entregar su vida por nosotros. ¿Cómo nos ha amado? Aquí lo tenemos, en la mesa de la Eucaristía que vamos a celebrar muy pronto. Cristo nos ha amado hasta hacerse alimento para darnos fuerzas para amar. Esta es la clave fundamental. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas para amar como Él nos ha amado. Para amar estando dispuestos a dar nuestra vida por Él y por los demás. Para amar estando siempre disponibles para ayudar a quien nos necesite, para animar y dar fuerzas a todo aquel que nos lo pida. De esta forma estaremos en las mejores condiciones para poder decir precisamente a cualquiera que nos pregunte, o para poder decir por qué amamos y cómo amamos. Amamos porque amamos a Dios, y el amor a Dios nos impulsa a amar al hermano. Amamos como Cristo nos ha amado, con todas las consecuencias, sin tener cortapisas para nada. Si lo hacemos así, esta será la mejor forma de que también para nosotros puedan aplicarse esas maravillosas palabras que Cristo dijo al fariseo: no estás lejos del reino de Dios. Claro que no. El que ha aceptado que Dios es el más importante en su vida y está dispuesto a amarle sobre todas las cosas, el que se ha convencido de que solo ama de verdad a Dios si lo demuestra en el amor al que tiene al lado, aquel con el que convive o aquel con el que trabaja, es indudablemente, no es que no esté lejos del reino de Dios, es que está muy cerca, porque va por el camino auténtico, por el verdadero camino, el de esa maravillosa ley que solo tiene 10 artículos, que se resumen en 2, pero que es uno solo: el amor. El amor a Dios sobre todo, el amor al hermano, como Cristo nos ha amado. Que Él nos dé fuerzas a todos para poder hacerlo así. Ha sido Daniel León, párroco de Santa María la Mayor de Talavera, quien ha predicado al hilo de este Evangelio de San Marcos y el mandamiento del amor. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra oración confiada a Dios nuestro Padre para pedirle que su amor generoso sobre nosotros nos ayude a amarnos unos a otros. Por la Iglesia, portadora de los dones que Cristo nos ganó, para que sea el amor el verdadero vínculo entre nosotros, como lo fue la primitiva Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que cesen las guerras y rivalidades y crezca la convivencia basada en el respeto, la justicia y la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los necesitados, los enfermos, los que sufren, los que lloran, para que descubran el amor de Dios en sus vidas y sean consolados, animados y vivificados por Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños y jóvenes, para que crezcan en un ambiente de amor verdadero, alejados de las miserias humanas que arrastran a nuestra sociedad al vacío y la desesperación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos del primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, que se está celebrando en Valencia este fin de semana, para que muchos jóvenes conozcan el amor de Dios por medio de la acción evangelizadora de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos dejemos amar por Dios y así podamos descubrir nuestra verdadera vocación, amarle a Él y a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Todopoderoso, la oración de tu Iglesia y concédenos cuanto te pedimos, confiados en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Una familia de esta parroquia se ha encargado de proclamar esa oración universal de los fieles, donde se compendia toda la petición de la Iglesia. Y otra familia, los padres con sus 3 hijos, se encargan de acercar ahora al altar el pan y el vino para la confección de la Eucaristía. Junto con el pan y el vino también quieren ofrecer en esta parroquia esos textos del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia, la Biblia, porque aquí, como en todo el mundo, este año se quiere vivir intensamente el año de la fe. A eso hace alusión esos textos del concilio del que se cumplen 50 años, la Biblia y el Catecismo que compendia el contenido de nuestra fe.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, San Carlos Borromeo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto, a nuestro obispo Braulio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y la ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Y nos damos la paz y recordamos especialmente también y pedimos para ellos el consuelo de las familias de los fallecidos en estos días, de las jóvenes fallecidas el pasado día 1 en Madrid, de los fallecidos en el accidente aéreo en Badajoz, de la familia noruega que perdió a su niño también en las Islas Canarias. Nos acordamos de todos los que sufren y pedimos para ellos eso, el consuelo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Y nos unimos también a la comunión de estos feligreses de la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, una ciudad de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis de Toledo, situada en el Valle del Tajo. Y en este su magnífico templo de Santa María la Mayor, un estilo gótico mudéjar, que a pesar del expolio sufrido durante la ocupación francesa en el siglo XIX, hoy luce un aspecto extraordinario después de la rehabilitación llevada a cabo en los últimos años. El próximo domingo estaremos de nuevo en Madrid, en este caso en el barrio de Vallecas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad. Aquí celebraremos el Día del Señor a las 10:30 de la mañana. Durante 10 años estuvo cerrada al culto esta iglesia mientras se llevaban a cabo las tareas de recuperación. Por fin el año pasado, y coincidiendo con esos 800 años en que fue erigida como colegial, como colegiata, se abrió de nuevo al culto. Coro parroquial de Santa María, el que ha estado ayudando en la celebración litúrgica, dirigida en este caso por Eugenio Gómez, seminarista de la diócesis de Toledo, en su etapa de pastoral, que colabora también en esta parroquia. Magnífico cuadro que preside el presbiterio con la Asunción de la Virgen. Otras joyas tenemos en esta iglesia en la que merece la pena visitar, además de las pinturas, las muestras también de la cerámica famosa en el mundo entero de Talavera, que adornan algunos de sus altares. El Cristo, patrono de la cofradía de los Regantes de Talavera que estamos viendo, Cristo también de los espejos, evidentemente por el fondo del retablo hecho de espejos.
Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Hemos recibido ya la bendición de don Daniel León, párroco de esta parroquia, Iglesia Colegial de Santa María. Cantando a la Virgen. Nos vamos a despedir recordando que la semana que viene estaremos a las 10:30 celebrando el Día del Señor en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad en Madrid. Y también que ahora, a continuación, pueden ver ustedes aquí en la 2 de Televisión Española el programa perteneciente a la programación religiosa católica Pueblo de Dios. Así que hasta el próximo domingo, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, donde estaremos deseando un feliz día del Señor a todos.